Estoy grabando. Quería saludarlos a todos, pedir disculpas porque no hemos podido transmitir en vivo. Presento a las personas aquí, Víctor Ibacache, acá arriba, Hola. abogado, candidato constituyente, a Camila, ella es feminista, ¿cierto? Doctora en ciencias políticas, es una filósofa política que tiene una propuesta en un libro que se llama República Plebeya, guía práctica para construir el poder popular. Y está Mauricio, que representa en este momento a Noemí, que es la alcaldía independiente de Olmué. Entonces, la consulta que nos convoca hoy día es cómo vamos a lograr construir el poder popular con proyectos ciudadanos vinculantes y cuáles son las propuestas que ustedes tienen para lograr aquello. ¿Podría partir el Víctor, que está próximo a ser constituyente? Eso esperamos. Bueno, saludo a los panelistas, a Camila, ahí a Mauricio, Marcela igual. El tema de constituyente está por verse. Nosotros somos convencionales. ¿Cuánto es? Hay un nombre especial ahí. Porque esto no es una asamblea constituyente. Ya es una convención constitucional. Somos convencionales. Suena como raro esto. ¿Ya? Deberíamos ser constituyentes, representantes del pueblo ahí. Pero bueno, esto es una historia que se está escribiendo. Hay un proceso electoral con leyes electorales que son de los partidos, con unas reglas del juego impuestas por los partidos, y en el camino pudimos, ¿no es cierto?, abrir los espacios a los independientes para participar, pero con reglas del juego bastante desfavorables para nosotros. Además, decir todas las piedras en el camino que había para llegar acá. Sin embargo, los independientes que estamos por una constitución realmente democrática que nazca de las bases de los cabildos comunales, tenemos una visión distinta de este proceso. ¿Y en qué sentido distinta? En que la constitución no se va a elaborar por 155 personas que van a estar en algún lugar de Chile o van a estar itinerantes, como se ha planteado también en diversas ciudades o regiones. No va a ser así, sino que esto tiene que venir de las bases. Por lo tanto, debe desde el día 16 o 17, ¿no es cierto?, al día siguiente a la elección, hay que comenzar a crear cabildos a nivel comunal, y desde ahí elaborar las propuestas para esta nueva constitución. Los constituyentes, quienes salgan electos, quienes seamos electos para esa instancia, debemos ser una especie de delegado de los cabildos, ¿ya?, para poder llevar esa inquietud, esas propuestas que deben ser discutidas, analizadas, votadas democráticamente y llevadas a su representante distrital para que sean planteadas en esta asamblea, en esta convención constitucional, y sean las propuestas que vengan de ahí las que vayan a esta constitución. Obviamente que la diversidad que tenemos de los 2/3 todavía también está por verse ese tema. No puede funcionar una asamblea de esa manera. Ya hay casos en el derecho comparado, en procesos constituyentes vecinos que han tenido esta misma traba. Eso tiene que destrabarse, pero va a depender de un pueblo movilizado, de cuánta gente esté dispuesta a hacer estos cambios. No entregar todo esto a quienes sean electos. Tiene que haber un proceso paralelo, y ese es el más importante, el proceso paralelo que va a ser a nivel de base, que va a decidir el camino de este proceso. Y desde ahí construir esta constitución que aún falta reescribir las reglas del juego. Hay muchos vacíos todavía, hay un reglamento pendiente, y como digo, va a depender de esa orgánica que nosotros podamos construir desde las bases, desde el poder, ¿no es cierto?, popular que tiene que estar constituido en ese minuto. Gracias, Víctor. Camila, respecto a lo que dice el Víctor, estamos en un proceso que viene amarrado, que está muy poco probable que consigamos el porcentaje, y la propuesta de construir el poder popular no pasa por esta elección. Yo creo que hay que seguir trabajando profundamente y no destrenzarnos. O sea, este encuentro a lo mejor que no pudimos hacer en vivo porque nos faltan herramientas, es parte de ese proceso, de que nosotros sepamos organizarnos y adquirir las herramientas. Entonces te pregunto, ¿cómo observas tú esta trenza, que no se destrence, que no, porque el país se va a ir a plomo? O sea, puede ser que baje la esperanza. ¿Y cómo tú ves los procesos que tú has estado, en los diversos conversatorios, en todas las herramientas que hay a partir de tu propio libro? ¿Cómo tú ves que esto lo podemos llevar a cabo?
Gracias, Marcela. Yo creo que las elecciones de este fin de semana van a crear una frustración tremenda. Estábamos conversando con Víctor antes de empezar, que claro, Chile Vamos tiene un 20% duro en el fondo, que es el voto del rechazo, y la probabilidad de que saquen 13% más es bastante alta, y eso sin contar la democracia cristiana y en el fondo parte del PPD, que ha jugado en el fondo para la derecha. Entonces, eso yo creo que va a causar una frustración tremenda, aunque haya muchos independientes que hayan sido elegidos. O sea, no se va a lograr los 2/3. Y van a ver, como tú bien decías, la primera pelea va a ser la pelea del reglamento. Y hay, como decía Víctor, en el derecho comparado, otras formas del fondo de destrabar, ¿ya? Una de ellas es llamar a plebiscito por los temas más espinudos, ¿ya? Pero claro, eso es un tema de fuerza, ¿ya? Hay que ver a quién le conviene el plebiscito y cómo se va a catalogar eso en el fondo. Van a tratar de hacer un bypass, en el fondo, tratar de sortear los 2/3 apelando a la ciudadanía. Sin embargo, la ciudadanía tiene que estar organizada. En el fondo, las personas no pueden simplemente no ni siquiera estar informadas sobre el proceso constituyente. Para que el poder constituyente originario sea activado, tiene que haber deliberación popular. No puede ser simplemente aclamar o afirmar o ratificar, en el fondo, que eso es básicamente lo que hace reducido el poder constituyente originario. Simplemente iniciar el proceso y luego ratificarlo sin poder editar y sin poder pensar ni criticar el documento. Entonces yo creo que esta frustración, por un lado, que las reglas del juego tan amarradas que están, van a ayudar a que en el fondo que no se pueda en el fondo llegar a los 2/3 y por ende que la única forma de canalizar el descontento va a ser a través de la organización basal. Entonces en ese sentido yo creo que es una cosa buena en el fondo de que la elección en el fondo ocurra y hay una catarsis como decir, ok, no llegamos a los 2/3, esto no va a funcionar por esta vía, la vía electoral está cerrada en el fondo. La única forma es agitar desde fuera o en el fondo empujar desde fuera, y ahí es donde vamos a tener que hacer el mayor esfuerzo para poder canalizar ese descontento y esa frustración hacia la organización en cabildos y asambleas. Y para que eso funcione, hay que probar que funciona. Y eso es lo difícil, pero también es fácil, porque la mayoría de los cabildos y asambleas con que yo he estado trabajando son grupos de activistas que ya están reuniéndose 1 o 2 veces al mes para discutir acerca del proceso constituyente, y por ende la votación de ciertos artículos, por ejemplo, de tener una declaración de derechos populares que emergen desde los cabildos, puede empezar en algunos de estos cabildos más activistas en el fondo, y empezar a mostrar que la deliberación sí se puede, y que de verdad se puede llegar a un consenso y a un artículo con un lenguaje que todo el mundo puede aprobar, y que ese artículo puede pasarse a otro cabildo y a otra asamblea para ser discutido, y así que se pase en el testimonio, y que en el fondo podamos probar que sí funciona la deliberación, que sí podemos tomar decisiones, que el pueblo no es ignorante, y que el sentido común de las personas es el que debe primar, y de ahí en el fondo liderar con el ejemplo, en el fondo. Y ahí canalizar esa frustración para que las mismas personas puedan organizarse y también votar en esta declaración de principios y derechos desde abajo. Gracias, Camila. ¿Sabe, Mauricio, ahí el punto está entonces en estas alcaldías independientes. Las alcaldías tienen más posibilidades de hacer territorio rápidamente y de cambiar, ¿cierto?, las formas de relacionarnos. ¿Y cómo ves tú, Mauricio, en la Noemí? La propuesta entiendo que es vinculante, que es lo que hemos hablado todo este rato. ¿Cómo desde esas propuestas ciudadanas de comunidad van a ser vinculantes y al mismo tiempo van a llegar a respaldar, por ejemplo, las acciones de Víctor? O sea, no podemos trabajar separados, la trenza es grande. Esa es una forma de organizarse, ¿no? ¿Cómo tú ves la recepción de Olmué en este momento? ¿Cómo son las propuestas de Noemí para hacer este trabajo vinculante? Que no tiene que ver solo con Olmué, tiene que ver con un país, tiene que ver con varios procesos ciertos que se están dando.
Mira, interesante el tema que estamos tocando de manera normal, siendo una comuna súper pequeña, súper atomizada, logramos abrir los espacios en medio de un sector ultraconservador, muy fascista, como al igual que el de Limache, con fuerzas políticas cruzadas. O sea, el Partido Humanista es un partido de derecha disfrazado de humanista, asqueroso, eh, apuntalado por Pamela Giles, quien aparece en las redes como una gran defensora, ¿cierto?, de la democracia, cuando en realidad ella no hace nada en sus bases. Está cruzado el apoyo de la ex Concertación y una derecha recalcitrante. Entonces, en medio de ese escenario brutal, nosotros logramos, a partir del estallido social, hacer cabildos abiertos, irnos a las juntas de vecinos, después irnos a las zonas, porque Olmué está dividido por zonas rurales, distintas Las Palmas, La Vega. Entonces, fuimos creando un tejido. Y en virtud de eso y de todo ese trabajo logramos levantar una candidatura, no una candidatura a la que nosotros fuimos a buscar, sino que esa candidatura surgió del trabajo que habíamos hecho a nivel de base. Duro porque nosotros por primera vez en Olmué hicimos protestas, manifestaciones, nos agarramos con los pacos, o sea, cosas que jamás en Olmué habían sucedido. Sin embargo, yo tenía claro que esto era parte de un tejido mucho más amplio. Se le hizo la cama al candidato alcalde del Partido Socialista, que era un tipo... Sí. El internet. Sí. Sí, bueno, lo que él está diciendo es que va a concejal ahora, el chiquillo. Efectivamente hubo ahí un... Bastante transversal, y nosotros se lo dijimos. Ahí está. ¿Por qué se fue? Se va de nuevo. Pero lo que el Mauricio está contando es lo que pasó efectivamente de los amarres y lo que está ocurriendo en Olmué. Se va Mauricio. De la derecha para neutralizar el trabajo de base que está. Finalmente, como sucedió lo que queríamos, que había ganas, pero le hacía falta. Ahí. El micrófono. El micrófono. Ya, ahora sí. Ahí sí. Sí, ahora ya, mira, sí. yo les contaba, bueno, que todo esto fue todo un trabajo que hicimos y que afortunadamente nos llevó a levantar una candidatura como la de la Noemí, a partir de haber destruido una candidatura como la de Pablo. ¿Por qué? Porque él pertenecía al Partido Socialista y las fuerzas, ya te digo, cruzadas, no dejaron que él siguiera adelante porque era una candidatura que emergía a partir de un trabajo de base. Pero Pablo no hizo caso y siguió militando y se lo jodieron. Pero para nosotros eso fue mejor porque en realidad la candidatura de Noemí ha sido una candidatura que ha crecido porque está sobre la base de trabajo territorial. Nosotros aquí hemos hecho puerta a puerta, trabajo en reuniones, y esta gente está desesperada. Lo que ellos veían como una cosa media anecdótica, hoy se le metió muy fuerte. Dicho eso, yo tengo claro que nosotros tenemos que trabajar en red porque el tema de la constituyente es mucho más potente. Y se lo hemos dicho, porque acá la gente estaba pensando de que si no ganaba Noemí, esto se acababa. Entonces tuve que aparecer yo y decirles, no, oye, ojo, esto es parte de un tejido social mucho más importante que debe llevarnos a ganar la constituyente, y dentro de la constituyente tener grupos sociales afuera de donde se redacte la nueva constitución haciendo presión. En el caso mío yo pertenezco a Corpade, a la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación, que forma parte de la mesa social los que instalamos el tema del fin al lucro. Entonces nosotros, así como destruimos a la Confepa e instalamos esto, que no se pudo hacer más porque la Concertación y la derecha detuvieron la reforma, nosotros como Corpade vamos a estar afuera, haciendo la presión cuando sea el tema del lucro, por ejemplo. Yo sé que muchos otros grupos se están organizando en lo mismo para hacer vigilia y hacer la presión desde afuera. O sea, no hemos ganado absolutamente nada. Entonces, este discurso mío, yo se lo planteé al equipo de la NOA y empezó a ver la película más allá de Olmué. Entonces, empezaron a entender que nosotros ganáramos o perdiéramos, teníamos que estar en la redacción, por ejemplo, de la nueva ley de municipalidades, para que si no ganamos con esa ley, tengamos referendo revocatorio y que podamos sacar a esta tropa de sinvergüenza que tenemos en los municipios, que son una antro de ladrones, porque como no hay una fiscalización y como la autonomía que tienen los municipios es brutal, hacen lo que quieren. Y cuando no pueden, se compran a la gente, como pasó en Limache. Que Gerardo Valenzuela, que Álvaro Zamora y que toda esa gente trabaja para la derecha, porque son parte de Chilin, y Chilin trabaja para Daniel Morales. Y ahora hicieron y hoy día hay una especie de acuerdo entre Sebastián Balbontín de RD con los 20 socialistas ladrones para hacer una sola candidatura. Pero eso no es trabajo de base, eso no es nada.
Entonces, me encanta hablar con ustedes porque por fin voy en sintonía. Yo sé que con la Marcela estamos en sintonía, pero escucharlo a ustedes que están, digamos, en la constituyente y tú que estás en la parte académica, aterrizada, saber que estamos en el mismo camino. Nosotros tenemos perfectamente claro que esta cosa vamos a estar afuera, y en la calle, y en la calle, y en la calle. Las demandas en la mesa y los pies en la calle. Gracias, Mauricio. Ahora, Víctor, efectivamente tal vez vamos un poco a pérdida, pero yo creo que igual vamos a ganancia en el sentido que nos hemos encontrado. O sea, lo he hablado con, más tarde tú vas a conocer a otro candidato concejal de Zapallar, que no va a poder estar la chica de Papudo, pero en las pasadas que yo he podido, gracias a Camila también, que ha tenido la voluntad de oro de estar en todas las pasadas que se nos han ocurrido, uno observa lo mismo. O sea, las ganas están, ¿ya? Y en la posibilidad de que tú ganes, en la posibilidad de que también pierdas, eh, ¿cómo tú ves posible que esto que estamos haciendo aquí los cuatro, con todos los inconvenientes que hemos tenido, que créeme que nos somos iguales unos favorecidos, porque hoy día por fin logré hablar con Cristian Mayorga de Viña, que altamente aplastado, donde él hace un mea culpa, donde las bases, a diferencia de la tuya, Mauricio, se disgregaron por miedo a estos poderosos, por miedo a lo que tú dices, porque efectivamente uno ve que son una sola masa. Ya no distinguimos colores, aquí hay una masa. Entonces, Víctor, Correcto. frente a esta masa, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, la ganancia es esta otra que estamos aquí convocados. ¿Cómo tú nos puedes decir o dar las luces de que esto no muere este fin de semana? Esto es para avanzar. ¿Cuáles son tus miradas? ¿Cuál es tu propuesta? Porque no necesitamos que los de arriba nos digan lo que tenemos que hacer. Tú te paraste y yo te conozco de cuando nos hicieron los acuerdos, ¿cierto?, de las elecciones pasadas y te dejaron fuera, porque ya conocemos cómo es la máquina. Entonces ya viste la máquina y aquí estáis parado de nuevo. ¿Cachai? Estáis parado de nuevo. Entonces, esta máquina a lo mejor va a querer hacer lo mismo y tú como mono porfiado te vas a parar de nuevo. ¿Cómo tú vas a enfrentar eso? ¿Cuál es la esperanza que nos das? Bueno, gracias por, Marcela, igual por recordarme ese momento épico, histórico que vivimos hace 3, 4 años atrás, Sí. donde yo emergía como un precandidato a diputado en ese minuto, por un referente nuevo, fresco, esplendoroso, con líderes, muchachos jóvenes, limpios de toda culpa, nuevos en la política, en fin. Y resulta que después dimos cuenta que era más de lo mismo. En ese minuto se bajó mi candidatura, me paré de la reunión, dije algunas palabras, pero antes que yo hablara, me recuerdo esa asamblea, cada uno de ustedes, quienes estaban ahí también, hablaron y se fueron poniendo de pie, salían y se retiraron de esa, no solo la reunión, se retiraron de ese proyecto. Habla otra persona, también se retiraba. Hablé yo después, también me retiré y quedaron los puros candidatos. Recuerdo ese minuto con su asesor de campaña. O sea, ese conglomerado político nació muerto, ¿ya? A diferencia de lo que estamos haciendo hoy, que aquí se ve mucha vida, se ve esto que está floreciendo por todos lados, porque hay un tejido, una red, una trenza, como muy bien lo describía también ahí Marcela, que es transversal, digamos. Esto no es solamente un grupo de políticos, de candidatos, también es de actores sociales muy importantes y de base. Aquí va a haber un trabajo conectado entre concejales, alcaldes, dirigentes sociales, vecinales, ambientales, y todo ello reunido en un foro común, desde sus digamos, lugares que le corresponda estar, digamos. Si bien, por ejemplo, Camila no es candidata, cumple un rol súper importante. Si cada uno de nosotros, en su lugar donde le toca estar batallando, desde ahí también se dan las batallas. No es exclusivo esto de una asamblea, no es exclusivo de 155 personas. Eso ya las personas han ido tomando conciencia de esto. Que esto pasa por un empoderamiento del pueblo, digamos, de la gente, de las bases. Parte de ahí. Ahora,
lo que contaba Mauricio, eso pasa mucho en Chile porque vemos que estos nuevos líderes, nuevos candidatos, en fin, caen en el mismo juego, en el juego electoral. Hay que ganar la alcaldía. O sea, el objetivo es la alcaldía, pero no tiene un objetivo más allá. Entonces, claro, sería re fácil ganar, entre comillas, digamos, o más fácil, si buscamos alianza, pues ya, a ver, con ese, con el de allá, con el de acá, listo, tenemos los votos. Se puede hacer, no es tan difícil, así trabajan los partidos políticos. Nosotros estamos en otra lucha, no es esa, ¿ya? Que si bien pasa por lo electoral, el objetivo no es solamente electoral, esto es parte del todo, ¿ya? Esto no termina ahí. Y bueno, como esta cancha es tan dispareja y al estilo Jaime Guzmán, ¿no es cierto?, inclinada hacia el lado de los que ponen las reglas del juego, muy guzmaniano este proceso, es tal cual, con los mismos 2/3 de Jaime Guzmán, que los 2/3 están en todos lados, hasta los consejos municipales, ahí pusieron también los 2/3. Y este proceso también tiene entre medio el mismo quórum. Ahora, si hubiese habido un quórum más alto, lo habrían puesto, pero como el más alto es el que conocían, pusieron 2/3. No pusieron 3/5, 4/7, que también existe, no, eligieron el peor de todo. Pero también, aquí hay una cuestión que hay que tener presente. Aquí se habla de una hoja en blanco, pero también dicen que los tratados internacionales no se tocan, ¿no es cierto? Ya. Hay muchos tratados internacionales que Chile ha firmado y ratificado que establecen, por ejemplo, el derecho de los pueblos a su autodeterminación. La autodeterminación de los pueblos es un principio universal y está consagrado en Chile y es ley de la República, según el artículo 5 de esta Constitución que tenemos. Y también está el poder constituyente originario, también eso está en el Tratado Internacional. O sea, esos dos principios, ok, rigen los tratados internacionales, bueno, respétenos estos dos principios, que son los que estamos invocando. Y la soberanía, la misma Constitución pinochetista también lo dice, radica en el pueblo, en la nación. Una vez cambiaron el concepto, porque no les gustaba la palabra pueblo, pusieron nación, pero en el fondo estamos hablando de lo mismo, ¿ya? La soberanía radica en el pueblo. Y esta tarea que nosotros vamos a hacer de aquí en adelante es justamente reconstruir, constituir ese poder popular, popular porque radica en el pueblo, ¿ya? Con ese poder constituyente originario, con el principio de la autodeterminación de los pueblos, invocando, ¿no es cierto?, la soberanía de nuestro pueblo, vamos a tener que construir este proceso que viene, que no es solo una constitución, es mucho más que eso, porque después viene todo el proceso legislativo, es un proceso que va a durar varios años, y eso hay que aterrizarlo. Y otra cosa importante, muy importante que vamos a tener en cuenta para lo que viene, que es parte de esto, se viene la elección del presidente de la República y el nuevo Congreso. Ese nuevo presidente también va a ser determinante porque esta asamblea, esta convención va a estar funcionando. Entonces, ¿habrá algún presidente dispuesto a llamar a un plebiscito cuando se dé el conflicto con los 2/3? ¿Quién podrá ser capaz de eso? O sea, ¿qué presidente vamos a elegir? Sabiendo que nuestro fin tampoco es electoral en ese sentido, sino que alguien que sirva y aporte este proceso, hay que tener presente también eso, no desvinculando de ese proceso que viene más adelante. Eso. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Camila, hablando de esperanzas, de todas las esperanzas que nos convocan, porque hay momentos en que uno quiere también decir esta cuestión, parece que no. Pero sin embargo, hoy día que vengo y que venía corriendo de Quilpué y que antes estuve con Leonora y antes con la gente que les comenté, hay esperanza cuando nos encontramos y la reflexión que hicimos con el chico de Zapallar, por ejemplo, es que nuestras candidaturas podrían ser precarias. Sin embargo, precario es cuando hablamos de monetario. Nosotros no somos precarios, ninguno de los que está aquí presente. Y ninguna de las candidaturas independientes ha sido precaria en el sentido humano. Entonces te pregunto, ¿por qué has estado en muchos espacios humanos, enriqueciéndote y llenándote de esa esperanza? Quisiera que nos dijeras un poco de ese camino, de esa mirada de esperanzadora, de todo lo que te ha podido nutrir para que todos nosotros sepamos que hay muchas otras manos y otras esperanzas por ahí girando, ¿no? Gracias por esa pregunta. Antes de irme a esa experiencia, quería un poco referirme a lo que Víctor había dicho sobre la soberanía popular, porque no es una casuística, no es simplemente una cosa semántica, la transformación del poder del pueblo
al poder de la nación, ¿ya? Porque hay un tema de una ficción, la idea de la nación es una cosa imaginada, no existe, ¿ya? La idea de que hay toda esta gente agregada, entonces la teoría del poder constituyente conservador, ¿ya? Que la idea que en el fondo que se invoca este poder ficticio, pero como no se puede materializar porque las personas en el fondo están dispersas y no hace, en el fondo es poco práctico, inmediatamente se hace la transformación de ese poder popular de las personas mismas a sus representantes. Entonces, es el tema del proxy, ¿ya? La idea de que, ok, nosotros como pueblo no podemos en el fondo redactar la Constitución nosotros mismos, no podemos hacer nada, entonces por ende elegimos estos 155. Y estos 155 son soberanos. Esa es la teoría más radical de la Asamblea Constituyente, ¿ya? Y la teoría que tenemos hoy, lo que se está aplicando, es una cosa conservadora de que en el fondo es como un Congreso 2.0, que tiene reglas y está amarrada en el fondo. Entonces, no es, ni siquiera es la expresión de la soberanía popular. Sin embargo, la idea de que 155 personas vayan a ser soberanas también es algo que es ilegítimo, en el sentido de que lo que pasó en Venezuela y en otros lugares, que aunque haya un movimiento social y haya un cambio, que vaya a haber un cambio más radical en el fondo hacia una justicia social, en términos del marco jurídico, porque solamente son esas personas las que están involucradas en redactar esa constitución, entonces las personas comunes y corrientes no tienen ningún rol. Entonces no tienen ningún apego a esa constitución, no tienen ninguna relación realmente más racional y deliberativa con esa constitución. Entonces simplemente como que se adjunta en el fondo o al líder o al presidente que la proclama. Entonces tú dices, claro, ¿qué presidente vamos a tener? Porque ese presidente es el que va a firmar la constitución, o sea, si vamos a tomarle como el peso, no simplemente estratégico, sino de realmente elegir a alguien que esté a la altura de una figura de transición, en el fondo, a un nuevo Chile, ¿ya? Entonces, creo que esos argumentos de que la soberanía popular no se puede ejercer, porque es impracticable en el fondo, y es muy incómodo, es muy caro, es muy todo, eso es un argumento completamente conservador que hay que eliminar, ya que hoy día, con la tecnología que existe, o sea, hoy día, con toda la precariedad tecnológica que hemos tenido en el fondo, al final pudimos comunicarnos. Entonces, esto es una forma de comunicación que antes no existía, de que los cabildos pueden juntarse y pueden comunicarse con otros cabildos en el mismo día, a la misma hora que toman una decisión, si quieren. Y esa decisión puede discutirse simultáneamente en varios cabildos y asambleas y ahí agregar estas respuestas en el fondo. Y eso es posible hoy con los algoritmos, con una app, con el Excel, con cualquier programa en el fondo se puede hacer. Entonces, hoy día no tenemos las barreras tecnológicas que tenían cuando las primeras democracias fueron fundadas y en el fondo ni siquiera, o sea, antes de Internet, o sea, antes de los 2000 era casi imposible poder comunicarse de una manera rápida y eficiente. Hoy día se puede. Entonces, creo que hay que materializar esa soberanía popular, o sea, dejar la idea de la nación, porque claramente nosotros somos un pueblo plurinacional, o sea, hay varias naciones dentro, varios pueblos dentro de nuestro territorio que vamos a reconocer y quizás, ojalá que la plurinacionalidad se logre, ¿ya? Entonces, por eso hay que dejar el tema de la nación y volver a la idea del pueblo como el sujeto constituyente. Y no dejar ese pueblo constituyente simplemente sin herramientas más que el voto por alguien más, y tratar de crear una infraestructura realmente basal en que las personas puedan convertirse en sujetos políticos. Y aquí quiero tomar la pregunta de Marcela, ya que he tenido múltiples conversatorios durante meses, o sea, promedio 3 a la semana, ya de Arica a Punta Arenas, me ha contactado, porque yo soy bastante abierta, entonces me contacta gente, y es realmente emocionante ver cómo las personas que me dijeron antes de que viniera el levantamiento popular, yo estaba dormido o dormida, yo estaba simplemente, era un pedazo en la máquina, y nunca me pregunté nada, obviamente sabía que era opresivo, pero nunca hice nada, y llegó octubre, y me desperté. Y ahora soy, en el fondo, un organizador, una organizadora activista. Y eso es algo maravilloso, porque no es alguien que siempre ha tenido ese gusto, en el fondo, por la organización y la justicia social, sino que personas que eran comunes y corrientes que no tenían esa tendencia, se activaron en el fondo, se despertaron en este levantamiento. Entonces creo que eso hay que
tratar de que eso florezca en el fondo, hacer que sea fácil, tratar de que las personas puedan sentirse no impotentes, sino que empoderadas a través de la existencia local, en el fondo, de la experiencia local. Y hay varios colectivos radicales funcionando, hay varios cabildos que se juntan, hay comités de allegados que están tratando de empujar por la vivienda, hay comités del agua, hay mucha organización paralela el fondo en varios lugares, hay cordones de cabildos, cordones territoriales, y es algo que en general no se ve, que no lo vemos en la televisión, no lo sabemos, pero está pasando. Entonces creo que hay que tener esperanza que las personas se están juntando, porque las personas que no tienen esperanza es porque ellas mismas no se han movilizado. Entonces, por ende, cuando lleguen las elecciones y cuando salgan los resultados, las personas que no sean elegidas tienen que volcarse en el fondo hacia la organización basal y tratar de organizar cabildos y tratar de, en el fondo, tener una voluntad expresada del pueblo desde abajo. Y claro, creo yo que el tema por ejemplo, la votación para votar en el fondo, para destronar a la élite que decía Mauricio, ese referéndum revocatorio es como un mínimo que hay que tener. Pero las personas tienen que estar organizadas. No puede ser simplemente la calle, porque la calle no organiza, la calle moviliza. Y eso es algo que es presentista y que en el fondo no se puede proyectar en el tiempo. En cambio, el cabildo, la idea de la rutina política, se hace parte de uno. En el fondo, si uno se va a juntar en el cabildo 2 veces al mes, en el fondo, o en un sábado, y tiene una rutina, y hay un intercambio, una experiencia, esa rutina va creando en el fondo el mismo espacio político que puede perdurar en el tiempo. Y más allá de una Noemí o más allá de un Víctor, porque en el fondo la organización perdura más allá de los líderes. Entonces no podemos simplemente quedarnos en el referéndum revocatorio como algo como esto es lo que queremos, sino que esto es el mínimo. Lo que creo yo que es el mínimo que hay que pedir y en el fondo ya hay que empujar es por una organización basal autónoma. Y en el fondo ese creo que es el gran trabajo de los líderes, porque eso es lo que perdura. Las otras cosas no perduran, las otras cosas pueden ser manipuladas por el partido, porque puede ser que el referéndum revocatorio, como ha pasado en otros lugares, que tengas a alguien progresista de alcalde y llegue y se organice en el fondo la derecha a votar el alcalde y sacarlo. Y como la ciudadanía no está organizada, entonces el alcalde, que es progresista, no puede echar mano de ese apoyo. Entonces se desarma, ¿ya? Entonces la organización basal es lo que te da apoyo y lo que te da realmente la fuerza para permanecer en el fondo, en la carrera, y no ser víctima de los mismos mecanismos que uno trata de empujar para que sea democrático. Eso. Gracias, Camila. Sí, estamos justo en los tiempos. A eso me refería yo con la esperanza de que efectivamente, a pesar de que hay un tema del mismo modelo al que estamos sometidos, donde pareciera que somos precarios, y pareciera, porque efectivamente hay precariedad en este país, ¿no? Hay pobreza grande, pero desde pararse, desde hacer tu casa con cartón, ya dejaste de ser precario, eres un luchador, ¿ah? Eres una persona con capacidades que tienes que empezar a reconocer, y que no necesitamos, como tú muy bien lo has dicho en cada una de las presentaciones que yo te he escuchado, cuando valorizamos al nochero, al señor que cuida, más que al señor banquero dueño del banco, ¿no? ¿Ah? Mejor el gaffiter que nos sabe arreglar la llave y el otro caballero que se sienta atrás, ¿no? Entonces, esa cultura, ese velo es el que se corrió en este país. O sea, el darnos cuenta que tenemos capacidades y habilidades. Entonces, como para ir cerrando un poco con las propuestas de Olmué, que me parecía muy pertinente que las escucháramos, porque no sé si tú conoces Olmué, pero Olmué efectivamente es pequeño, la diferencia es tremenda, bueno, lo que pasa en Petorca, ¿no es cierto, Víctor? Y en casi toda esta zona, o sea, yo no tengo agua potable y me la secó el señor del lado, y el de Maya tiene un tremendo patio verde y yo tengo que tener mi cactus porque es lo que puedo plantar aquí. Entonces, esa poca conciencia de nuestros propios barrios, ¿no? Es la que se ha corrido el velo y es la que estamos todos diciendo seamos más hermanos finalmente. Mauricio, ahí en Olmué
donde se ha dado la lucha del agua, donde todas las comunas nos hemos puesto de acuerdo, ¿cierto? Peleando todo marga para detener las redes que se estaban haciendo en nuestra tierra, allá desde la Campana hasta acá, ¿cierto? Lo hemos logrado porque nos unimos. Entonces yo te pregunto a ti que confirmen lo que dice la Camila, porque efectivamente es lo que yo he visto desde Olmué para acá, cuando nos juntamos a rezar en la calle, yo me junto con la gente de Limache, con la gente de Olmué, con todas las hermanas, y le ponemos el rezo mientras ustedes van al juzgado, y lo hemos hecho. Y ahí nos van diciendo, oye, entraron, no entraron, y nosotros con el rezo, el otro con el tambor, el otro estará protestando de otra manera, pero todas las formas nos unieron a pararnos. Olmué, y tú estuviste colgado ahí en las torres, ¿cierto? ¿Cierto que no bajamos los brazos? Es una esperanza. Muchas gracias. Entonces, a eso apunto yo en esta pregunta. ¿Cómo vamos a salir fortalecidos? ¿Cómo vamos a seguir tejiendo la red? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que las cosas pasan por algo, aunque puede ser un dicho bastante popular, sin embargo tienen una raigambre histórica. Y aquí saco mi fortaleza académica de ser teólogo y filósofo, ¿no? Yo creo que era lo que yo necesitaba, po. O sea, yo a partir de esta conversación con ustedes ratifico lo que ya habíamos hecho el día de ayer en la evaluación de lo que era esta primera parte de nuestra campaña. Aquí nosotros tenemos apoyos transversales de gente que ni se imaginan aquí los ricos y los vendidos del mueble. Tenemos al Pato Bravo, que es experto en Derecho Constitucional y en este momento es el gerente general de la Radio Latina, y nadie sabe que él es parte del comando de la NOE. Por lo tanto, si supieran, imagínate. Entonces se fue sumando pura gente de verdad. Claro, fue pura gente de verdad. Pura gente. Lo que pasa es que el Pato deja de ser parte del equipo de nosotros cuando lo nombran gerente general, pero hasta ese momento él estaba en el equipo. No, si esto fue muy transparente, él tampoco lo negó. Yo lo que te digo es que cómo es posible que nos juntáramos los mismos luchadores que le pusimos todo el empeño en la dormida, arriesgando la piel, como decía el Pato Mans, actuando contra el Estado, que invadía un terreno privado con una empresa extranjera con capitales colombianos para destruir la Reserva Mundial de la Biosfera, era algo que nadie entiende, pero nosotros logramos entender que estábamos en un verdadero Gualmapu y que íbamos a arriesgar la vida por defender la Reserva Mundial de la Biosfera, que hay solamente 10 en el mundo, y esta es un lugar donde si la vida se destruye por una hecatombe, vuelven a ser de manera natural. Entonces, esa misma gente que estuvo arriba fue la gente que bajó a construir el proyecto político en la calle en Olmué. Nos costó harto, porque aparecieron los desconfiados, aparecieron los fachos pobres, los ricos, apareció la empresa a destruir también el tejido de abajo de Olmué, no solamente el del cerro, porque ahí se los compró a todos. Lo que pasa es que no nos compraron a nosotros, y se compró a los comuneros. Entonces, después de muchos meses, Marcelita, logramos trasladar esa mística a un proyecto político abajo. Entonces nosotros teníamos claro hacia dónde íbamos. ¿Y ahora qué viene? Viene la parte académica. Entonces yo ayer le dije a la NOE, cuando tú me llamaste, yo le dije, NOE, nosotros tenemos que terminar esta primera etapa de la campaña contigo con un tema académico, pero no academicista, sino que académico. ¿Sí? Iluminando cuál es el próximo paso. Y el próximo paso efectivamente es no creer que, si es que ganamos, no creer que porque ganamos la alcaldía de Olmué o la perdemos, esto se termina acá. No, y nosotros tenemos que empezar a trabajar en el proceso constituyente como un continuo. Y me da mucho gusto escuchar a la Camila. Yo la había leído en su libro, la había escuchado. Su claridad nos ilumina a todos, pero lo que ella tiene es lo que tenemos los que somos de verdad, pues, o sea, tiene calle. Y al compañero que está ahí, lo había visto en algunos enlaces con la Rocío. Rocío fue una de las abogadas de las 4 que estuvo peleando allá en la dormida. Así que por algún lado o por otro la gente nos vamos encontrando. Lo que yo sí les digo, chiquillos, que no hay que dejar de estar en la calle. Es decir, yo estoy con la NOE y estamos hasta el final con los chiquillos y con el equipo. Estamos próximos, ojalá a ganar. Pero yo también estoy en el pueblo unido, que es pura solidaridad. Y ahí yo no pregunto ni hago nada. Yo simple, es puro trabajo solidario. Y estoy en Olmué de Todo, una plataforma digital de Olmué, con abogados que denunciamos todo el tema, digamos, jurídico en contra de la Reserva Mundial de la Biosfera. Y pertenezco a Corpade porque soy educador. Entonces yo creo que nosotros tenemos que hacer esa pega, porque de repente los candidatos se pierden mucho. Entran en grupos que...
Después. Se congela ahí, Mauricio. Candidatos se pierden, se perdió Nos Mauricio. perdió Se Mauricio. congela ahí. Por otro grupo y está muchos grupos al alero después no fue eso, por fue trabajo concreto, perdamos la así que yo le agradezco muchísimo. Este es el camino. Nosotros tenemos que dar el próximo paso, que articular, y a esa tarea me voy a dedicar yo. Ojalá que a eso se sumen otras personas más que están dentro del equipo de la NOE, mientras vamos avanzando respecto de qué es lo que va a pasar con la votación. Sí, yo quisiera para ir cerrando, porque la Camila tendrá que tomarse un vaso de agua ante el próximo conversatorio. La frase que tú dijiste, articularnos. Yo voy a aprender a usar esta cuestión, voy a volver a estudiármela para ver si lo podemos sacar, porque efectivamente hay que hacer escuela, hay que hacer calle, ¿ya? Y eso va todo de la mano. Y todas las experiencias que hemos adquirido en esta pasada, la que adquirimos con Víctor, cuando vimos cómo nos pasaban máquinas desde un sueño, ¿no? Un sueño que quebraron estos chiquillos, porque esa fue la primera. ¿Los del Frente Amplio me te refieres tú? Sí, pues. Porque también nos conocimos ahí, pues, Mauri. Todos compañeros de verdad, qué bueno, excelente. Igual nos conocimos ahí, o sea, también le agradezco al Frente Amplio la pasada y la escuela que me dio. O sea, yo no voy a negar las escuelas que he recibido, pero, claro, me quedo con el aprendizaje. Nos encontramos y no para perdernos. Entonces, efectivamente... No, que esa escuela quedó en evaluación de producto nomás. Pero aquí estamos, pues aquí estamos parados, aquí estamos conversando, aquí estamos con propuestas, y estamos en la calle y estamos haciendo escuela. Entonces, la propuesta es, para ir cerrando, eso, nos comprometemos entonces a seguir haciendo el tejido, a seguir en contacto, no sé... Perfecto. Sí, el Víctor, yo a la Camila la voy a catetear siempre. Sí, cuenten conmigo en la articulación de la segunda etapa. Cuenten conmigo para hacer desde cómo organizar, porque claro, o sea, si Noemí llega a ganar las elecciones, de ahí es el cómo articular desde arriba, en el fondo, los cabildos, cómo hacerlo, como en el fondo, cómo mapear y cómo hacer los distritos y realmente llevarlo a cabo, para que hacer, en el fondo, la infraestructura para que las personas lleguen a deliberar. Que se crea la infraestructura en el fondo y no que sea una cosa orgánica, que es mucho más difícil, ¿no? Que salga espontánea a que llegue un alcalde a hacerlo y convidar a las personas a que darlo el piso. Claro, entonces cuenten conmigo con esa situación. Ahí también hay que aprender a deliberar, hay que aprender a respetarnos, hay que aprender a tomarse turnos, en el fondo, a ser antidiscriminatorio y inclusivo. Entonces, todo eso hay que aprenderlo. Entonces, las personas no nacen sabiendo cómo deliberar, es un hábito aprendido. Entonces, eso es algo que es una segunda etapa y que no es solamente simplemente de juntarse, sino también aprender una nueva sociabilidad, una nueva forma de vida, ya que esta forma de vida neoliberal, que simplemente es estrategia y vamos para adelante, pero no hay en el fondo sustancia ni corazón. Esto es lo que hay que en el fondo rehacer desde abajo, y para eso hay que aprender a hacer política desde abajo, no es algo que uno nace sabiendo. Gracias, Camila. Sí, Víctor, para cerrando. Sí, bueno, hoy ha sido un gusto compartir con ustedes, conocer a Mauricio, que igual por las redes uno de cierto modo conoce también a la gente previamente. ¿Para qué decir de Camila? Leí su libro, lo estoy ahí revisando nuevamente. Bueno, todos aprendemos de todo, estamos, como dice Camila, estamos aprendiendo, hay que aprender muchas cosas. Y también el pueblo de Chile ha aprendido bastante, hemos tenido todas clases de educación cívica full, express durante todo este tiempo, con los debates y qué sé yo. También ha sido un proceso de aprendizaje para nuestro pueblo. Así que vamos a estar en muy buen pie, digamos, para el proceso que viene, para el proceso constituyente, que va a venir desde las bases, no desde arriba, desde la elite. Ahora también tiene que dar una cosa, cuando se habla de los poderosos, los de allá, los de acá, yo entiendo el poder como, primero que nada, como un lenguaje de poder. ¿Ya? Es uno el que le otorga poder. Nadie nace con poder. Entonces, si nosotros le otorgamos poder a alguien o a alguna agrupación o persona, instituciones, es porque nosotros lo estamos otorgando, pero también nosotros podemos empoderarnos. Y eso es lo que viene ahora. Tener claro que el poder radica en el pueblo, si eso es lo que hay que rescatar. Y que la gente entienda que el poder, uno es el que se lo otorga a otro. Y ahí es un proceso que vamos a ver más adelante con Camila, analizar este tema de cómo uno a veces sin querer, digamos, le otorga poder gratuito a alguien.
Y eso es importantísimo para lo que viene. Y hay ejemplos históricos que los podemos ir revisando, de grandes líderes, de la actitud que han tenido hasta la adversidad más grande, hasta en una prisión, tú puedes seguir teniendo tú el poder, no otorgárselo al otro. Sí. ¿Ya? Puede ser una actitud filosófica, pero no, es práctico, es una actitud de vida, y es la que debemos asumir ahora como pueblo. Yo a eso digamos, apelo, al poder popular, y eso va a tener que ser un redescubrimiento, digamos, un poco una cuestión, un ejercicio como socrático, platónico, ¿no es cierto?, que en la discusión, en los capítulos ahí, vamos a ir despertando de esto y se va a ir empoderando la ciudadanía, la gente, el pueblo. A eso apelo, y creo que vamos a estar ahí con Mauricio, con Marcela, con Camila y muchos más vamos a estar ahí. Sí. Eso. Somos muchos. Sí, sí. Bueno, eso entonces, gracias. Disculpen mi traspié, le puse harto empeño, pero por lo menos les digo que ya está este canal, que voy a aprender a usarlo de todas maneras para hacer escuela, porque lo necesitamos. Así que está al servicio. Gracias, Camila, de nuevo por tu paciencia, porque siempre me estáis enseñando cosas, y todos ustedes, en realidad, el Víctor y el Mauricio siempre han estado. Mauricio nos acompaña en las protestas y nos cuida. Siempre. Siempre. Me salvó ahí en Olmué, me salvó de la PDI, Mauricio al lado. Así que se agradece el compañerismo y es lo que no podemos perder. Así que, gracias, Marcela, por hacer esto posible, porque aunque a pesar de todas las dificultades, es todo gracias a ti. Entonces, al final es la persona que aglutina, y si no fuera por Marcela, yo no los habría conocido. Así que gracias, Marcela, sigamos con la garra y en el fondo todo apañando juntos. Sí, Marcelita, muy valiente, Marcela, muy bacán. Sí, muchas gracias. Ahora voy a subir. Lo subo al tiro esta vez, Víctor, te lo muy mando. valiente. Sí, sí.